Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jesús Loor y voy a hablar sobre las pulgadas fraccionarias con exactitud un 128 en el calibrador o pie de rey. En primer lugar, tenemos que conocer las partes de nuestro calibrador. Tenemos las mordazas para medir interiores, tenemos el nonio en pulgadas, el tornillo de fijación, la regla fija en pulgadas, tenemos el pie fijo, tenemos las mordazas para medir exteriores, la aguja para medir profundidad y el pie móvil. A continuación tenemos los valores del nonio y de la regla fija. El nonio está dividido en 8 partes. Cada parte equivale a un 128. En la primera línea, por ejemplo, tenemos un 128. En la segunda línea, un 64. En la tercera línea, 328. En la cuarta línea, un 32. En la quinta línea, 528. En la sexta línea, 364. En la séptima línea, 728. Y en la octava línea equivale a un 16. También tenemos que en la escala fija, cada fracción equivale a un 16. Por ejemplo, en la primera línea equivale a un 16, la segunda línea a un octavo, la tercera línea a 3/16, la cuarta línea a un cuarto, la quinta línea a 5/16, la sexta línea a 3 octavos, la séptima línea a 7/16, la octava línea a un medio, la novena línea a 9/16, la décima línea 5 octavos, la onceava línea 11/16, la doceava línea a 3 cuartos, la treceava línea a 13/16, la catorceava línea a 7 octavos, la quinceava línea a 15/16 y la línea 16 que equivale a una pulgada. Algo que debemos tener en cuenta para estas mediciones es que el valor de la regla del nonio, el valor cero, en este caso la línea cero, tope con algún valor de la regla principal del 16. Por ejemplo, ya lo voy a explicar mejor con el simulador, pero esta es la teoría. El valor de la fracción del nonio que coincida con la regla principal. Por ejemplo, si esta medida yo la muevo, quedaría aquí, por ejemplo, en el 5/16. Como vemos que el cero no coincidiría, entonces tendríamos que buscar en la parte del nonio. Ya lo voy a explicar mejor con el simulador. Bueno, como les estaba diciendo, les voy a explicar con el simulador. Si yo muevo mi regla móvil y lo pongo aquí, me puedo dar cuenta que esto es una medida cerrada que coincide en la línea del 5/16. Vamos a verificar. Correcto, está en la medida del 5/16. Pero si yo vengo y muevo para acá mi calibrador y dejo el calibrador ahí, vemos que el cero del nonio no coincide con ninguna línea de la regla principal. En este caso, ¿qué debemos hacer? Vemos que coincide en la séptima línea del 16, pero no directamente. Entonces tenemos que ver que el nonio de la parte, el nonio coincida con la regla fija. En este caso, vemos que está en el 7/16 y coincide en el un 32avo un 32avo. Entonces, multiplicamos 7 por 2, 14, y lo sumamos con el 1 del 32. En este caso vendría a ser la medida 15/32avo. Estamos en lo correcto, como se darán cuenta. Movemos nuestro calibrador y nos damos cuenta y lo ponemos aquí. Vemos que no coincide el cero con ninguna línea. Entonces tenemos que buscar en, en nuestro nodo. Por ejemplo, tenemos aquí que coincide en el 364. Entonces, como coincide en el 64, tenemos que multiplicarlo para 4 el valor de aquí, que vendría a ser 10/16. 10 por 4, 40. Y sumarlo con el numerador del nonio, que vendría a ser 3. Entonces sería 43/64. Vemos y vemos que estamos en lo correcto. Vamos a seguir jugando con nuestro calibrador.
Miren esta medida, tenemos que no coincide en ninguna línea, no coincide el cero con ninguna línea de la regla fija, pero vemos que es una medida abierta, tenemos que ver con cuál coincide en nuestro nodo. Vemos que coincide en la séptima línea del nonio, que vendría a ser el 128. Como ya les expliqué, tenemos que ver el valor. Tenemos que ver el valor. Como coincide en la 14ª línea, tenemos que multiplicar 14 por 8 del denominador, que es el 128, y sumarlo con el 128. Entonces nos queda 119, 128. Como podemos dar cuenta, está correcta la medida. Ahora vamos a ver medidas que sobrepasen la pulgada. Por ejemplo, esta medida. Esta medida. Vemos que no coincide con ninguna del cero, pero está en la novena línea. Y vemos que coincide con el 528. Entonces, multiplicamos 9 por 8, 72, más el 5, el 128, sería 77, 128. Como nos podemos dar cuenta, esta es la medida correcta. Y también algo que hay que aclarar es que una vez que sobrepase la línea de la pulgada, entonces vendría a ser una fracción mixta, un valor mixto. Una pulgada, y decimos 1 pulgada, 77, 128. Vamos a poner un poco más de ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, esta medida de aquí. Vemos que no coincide el cero con ninguno, entonces como ya lo dije, es una medida abierta. Es una medida abierta. Como no coincide, tenemos que buscar la parte del nono. Como vemos, coincide en el 1,64. Vemos la línea que vendría a ser el 7,16. Entonces, 7 por 4, 28. 28 más el numerador que vendría a ser 1, 1,64. Entonces vendría a ser 29,64. Comprobamos la medida, está correcta. Como ya lo dije, tenemos las 2 pulgadas, eso sería 2 pulgadas, 29,64 avos. Bueno, con esto termina mi tema, que es fracciones de pulgadas con exactitud de un 128 en Vernier. Espero tengan una buena tarde, muchas gracias por escucharme y hasta luego.